Este, Vamos a hablar sobre el plano permisero o plano de permisos, como lo conozcan. El plano permisero es un documento indispensable en las grandes ciudades para poder gestionar permisos de construcción y verificar que los proyectos estén apegados a las normas urbanas y de construcción de cada ciudad. Los permisos o el plan, sí, bueno, los permisos pueden variar dependiendo del país, en este caso México, y dependiendo de las ciudades, ya que lo que en una ciudad puede ser permitido para la construcción del mismo, en otras partes no. Y cada estado tiene diferentes requerimientos, por así decirlo. Comenzaremos hablando de un tema bastante interesante e importante para la vida profesional del arquitecto o del ingeniero en este caso, ya que profesionalmente podremos desarrollarnos en este aspecto y son los planos de permisos. ¿Qué es un plano permisero? Un plano de permisos es un documento técnico y gráfico que como ciudadanos debemos registrar ante la dependencia de obras públicas o la encargada del municipio que se encargue de gestionar los permisos para poder empezar a construir de forma legal. Todo esto se realiza dentro del marco de las normas de construcción vigentes de cada municipio, estado o país. Este documento contiene los dibujos básicos e información del proyecto que se tenga pensado construir. ¿Para qué sirve un plano de permisos para construcción? Pues bien, la finalidad de un plano de permisos es que el municipio se entere del sitio donde se edificará la construcción, así como también que estés cumpliendo las normas de construcción vigentes de tu región o estado. En el marco urbano del municipio se entera si estás respetando las condiciones como el uso de suelo y los coeficientes de ocupación y utilización del mismo, además de verificar otros aspectos normativos. Proyecto arquitectónico. El proyecto arquitectónico propuesto y graficado en un plano de permisos debe cumplir y respetar varios requerimientos. Además, se debe considerar el espacio de servidumbres, restricciones frontales y posteriores en base a las especificaciones de cada sector urbano o uso del suelo. Dentro de los planos de permisos están, ¿cómo se puede decir? Los requisitos que se ocupan para tramitar el permiso, para construir. De modo general, los requisitos gráficos que pueden pedirnos para elaborar un plano de permiso son los siguientes. Planta de cimentación y drenaje. Dentro de la planta de cimentación tenemos que poner, por ejemplo, lo que son las tuberías, por ejemplo, las aguas negras, para dónde van a bajar, las aguas fluviales, todo eso, de dónde va a caer y por dónde van a tener que salir. El dibujo de plantas arquitectónicas, planta o plantas dependiendo de las que sean. Planta de azoteas, sección sanitaria. Estas pueden ser una o dos, una longitudinal y otra transversal, donde se vea la pendiente del drenaje y sus registros. El alzado principal puede incluir lateral si se construye en una esquina. Detalles constructivos pueden ser de cimentación o sanitarios. Escala e impresión de un plano. Todos estos dibujos deberán estar debidamente escalados, acotados y amueblados en el caso de amueblados de las plantas arquitectónicas. El estilo de dibujo ya depende de cada arquitecto o dibujante, sin embargo se deben de cumplir con esos requisitos. También es importante la proyección de sombras y las calidades de línea en este tipo de planos. En algunos casos se piden determinado número de copias e impresiones de los planos, o en otros casos se pueden pedir impresos y en digital, como ya normalmente se hace. Esto ya depende de cada oficina de obras públicas. Dentro del plano permisero está lo que viene siendo el proyecto arquitectónico. Este plano es solicitado por los departamentos de obras públicas en diferentes modalidades.
ya sea una obra nueva o si se desea hacer una obra de ampliación, remodelación, mejoramiento de fachadas o restauración de una construcción ya existente. Este plano por lo general se presenta en un plano impreso en tamaño de 90 por 60 centímetros, el cual debe contar genéricamente con los siguientes requisitos. En este caso es título y nombre de la obra, croquis de localización de la obra. El croquis es, por ejemplo, dónde se localiza, digamos norte, sur, manzanas y las manzanas que hay y la dirección. Nombre del propietario, nombre del dibujante o arquitecto que diseñó. En este caso, si son estudiantes, pues le pones ahí el nombre del dibujante. Cuadro de superficies, metros cuadrados construidos por nivel o planta y metros cuadrados permitidos. Firma de visto bueno por parte del director responsable de obra o perito constructor, así como número de su cédula profesional. Por lo general, estos peritos deben estar avalados por un colegio de arquitectos. Dentro de los beneficios los beneficios que el municipio o los constructores obtienen gracias a este plano de permisos son múltiples y muy diversos, pero entre ellos, de forma muy general, los principales pueden ser los siguientes: regularización de la obra ante el municipio y evitar multas y sanciones por construir sin el permiso correspondiente, ya sea que haya sido negado y aún así quieran construir, aunque, si digamos el terreno es suyo y quieran construir, pero si el estado o la región donde queremos construir no te da el permiso, aunque sea tuyo, legalmente no puedes construir. Por eso es este plano de permisos. Dice, de modo general, los requisitos gráficos que pueden pedirnos para elaborar un plano de permisos son los siguientes: planta de cimentación y drenaje, plantas arquitectónicas, planta de azoteas, sección sanitaria, los que ya habíamos mencionado anteriormente. Otros de los documentos que se requieren para obtener un permiso para construcción son los siguientes, aunque hay trámites adicionales que se necesitan dependiendo del tipo de proyecto. Los requisitos que se necesitan son permiso de uso de suelo, escritura o título de propiedad inscrito en el registro público de la propiedad, comprobante de pago del impuesto predial del año fiscal que se hace la solicitud, contrato o recibo del agua potable vigente, plano de diseño geométrico vial y de accesos, cálculo de número de cajones para estacionamiento, plano avalado por la Coordinación Municipal de Protección Civil, estudio de geotecnia y planos con las especificaciones en caso de que el proyecto genere condiciones de alteración de estabilidad del suelo, proyecto de obra con las indicaciones de acuerdo con el código reglamentario. Los elementos que conforman una planta arquitectónica. Cada planta arquitectónica es específica de cada proyecto o diseño. Sin embargo, de una manera genérica podemos hablar que una planta arquitectónica está conformada por los siguientes elementos: elementos arquitectónicos y constructivos. Dentro de estos elementos podemos encontrar lo que son los muros, las columnas, proyecciones de azoteas o techos, etc. El mobiliario. En la planta arquitectónica hay que proyectar el mobiliario destinado para cada espacio planteado, muebles de sala, cocina, recámaras, etc. Son todos los muebles que dibujamos dentro de este plano. Por ejemplo, en la recámara, que la cama, que en la cocina, el comedor, para darnos una idea del espacio que van a ocupar pues cada dibujito dentro de este plano. La ambientación. Dentro de la ambientación se puede colocar elementos como escalas humanas, elementos de jardinerías, coches, etc. Cotas. Las cotas son importantes ya que son un elemento informativo que corresponde con las medidas de los elementos proyectados. Existen 3 tipos de cotas, los que son las generales, eje a eje y particulares. Las cotas generales, por lo general, son las cotas de lindero o que representan las medidas del terreno donde se plantea el proyecto. Las cotas eje a eje se colocan en los principales ejes o muros del proyecto, y las cotas particulares son aquellas en donde se
Coloca la medida de algún elemento o mueble en particular. Ejes o rejillas. Los ejes o rejillas son otro elemento informativo necesario en la interpretación de una planta arquitectónica. Nos indican los principales muros y son un elemento importante en la propuesta estructural del proyecto. Otro requerimiento, línea de sección. La línea de sección es importante proyectarla ya que nos ayudará a comprender e interpretar mejor la ruta de las secciones proyectadas dentro del proyecto arquitectónico. Los muros son parte importante de una planta arquitectónica. Es importante señalarlos y podemos usar la representación arquitectónica y el grosor de líneas para indicar qué muros forman parte de la estructura y muros o elementos que no soportan carga estructural alguna. Niveles de piso terminado. Los niveles de piso terminado son otro elemento informativo de una planta arquitectónica. Nos indican la altura a la que se encuentra cada espacio planteado en el proyecto arquitectónico. La mayoría toma como referencia el nivel de la calle para indicar el de los demás espacios. Otro requisito que debe llevar es puertas y ventanas. En una planta arquitectónica siempre hay que indicar elementos como puertas y ventanas. Incluso en algunos casos se coloca una leyenda para identificar cada puerta y ventana, así como sus medidas de largo, ancho y altura. Los rótulos o letreros nos indican el nombre de cada espacio. Lo ideal es colocar el nombre del espacio con su correspondiente nivel de piso terminado. Esto nos facilitará la tarea de interpretar o poder leer el plano. Ingresos y salidas. Siempre es importante señalar los ingresos, así como las salidas de emergencia en una planta arquitectónica. Las proyecciones y líneas de corte. Si se proyectan elementos de niveles superiores, es necesario indicarlos dentro de la planta arquitectónica, así como líneas de corte o sección de escaleras. Calidad de línea. La calidad de línea en el dibujo arquitectónico se entiende como el juego de grosores de líneas. En este caso hablamos de los muros. Los muebles pueden dibujarse con otro grosor de línea, así como los elementos informativos, cota, rótulos, ejes o rejillas. Otra de las plantas que hay, aparte de la arquitectónica, es la planta de azoteas. Los elementos de representación con los que debe contar una planta de azoteas no son remotamente diferentes a las que vemos en una planta arquitectónica o en una sección o alzado. Los principales elementos con los que debe contar son los siguientes: cotas, ejes de construcción, leyendas o rótulos, representación de secciones. En es un error muy común, ya que muchas veces se olvida representar por dónde pasan las secciones. Los niveles de piso. Siempre hay que colocar los niveles de piso para saber a qué altura está en el plano. Rótulo de superficie de azotea. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta: siempre hay que anotar la superficie que tenemos de azotea. Las BAP son las bajadas de aguas pluviales. En cada bajante siempre hay que poner estas iniciales acompañadas de su simbología y del diámetro de la tubería de desagüe. La simbología de las bajantes pueden ser con una línea nada más o con una línea con flecha. En todo caso, siempre hay que señalar hacia qué lado bajará el agua. El porcentaje de pendiente. Esto es básico en una planta de azoteas. Sea una losa plana o un techo inclinado, debemos siempre señalar el porcentaje de pendiente que daremos para desaguar. Las proyecciones, vacíos y dobles alturas. Siempre hay que señalar y representar todos los vacíos o dobles alturas que tengamos para no confundir visualmente al lector del plano. Si proyectamos parasoles o molduras prominentes en vanos, también hay que señalarlos en el plano. En algunas plantas de azoteas, incluso proyectan las sombras. Una de las dudas que hay es para qué necesitamos un permiso de construcción. Esto es para obtener la autorización del municipio para realizar cualquier tipo de construcción en un terreno, aunque sea nuestra, dado que el estado pues no es nuestro o la región, ocupamos ese permiso que nos entrega el estado. Dice, ¿puedo construir lo que yo quiera en mi terreno? Es lo que les decía hace ratito. Sí se puede siempre y cuando se cumpla con los lineamientos establecidos en los reglamentos correspondientes, o sea, sin violar ninguna normatividad que el Estado no permita.
Por ejemplo, si vas a construir una casa, tienes que revisar que el uso del suelo para ese terreno esté marcado como habitacional en el plan de desarrollo. También debes respetar las normas de construcción del reglamento municipal, como son el porcentaje de la superficie del terreno que se usa para construir, alturas máximas, áreas verdes, separación entre la construcción y los límites del terreno, etc. Es decir, el municipio no te podrá condicionar el permiso a que la construcción se vea bonita, pero sí a que cumpla con lo mínimo para tener una mejor ciudad.